poco a poco se van a estar uniendo con nosotros los enlaces multipunto. Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Javier Gutiérrez. Él es egresado del Hospital General de México, es catedrático de elocuencia y actualmente es presidente del Colegio Poblano de Cardiología. Y bueno, pues nos va a hablar sobre la dislipidemia. Entonces, pues, bienvenido, Javier. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Para mí es un gran placer estar acá esta mañana con ustedes, en general del hospital. Bien, el tema en general, hablar de dislipidemia, es un tema muy amplio. Voy a tratar de enfocar más que todo la charla hacia lo que en la actualidad estamos teniendo como meta para llevar a aquellos enfermos que sufren de enfermedad cardiovascular y la dislipidemia. ¿Me puede pasar la primera, por favor? Bien, la historia del colesterol, todos lo sabemos que tiene una influencia muy grande en la población mundial, ya que la enfermedad cardiovascular viene siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. Desgraciadamente, en nuestro país también ha sido y es ahora la principal causa de mortalidad por enfermedad cardiovascular. La causa, como todos sabemos, de la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, la evolución de la enfermedad cardiovascular, ha sido de tal forma impactante en el país que, unido a otros factores o a otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, son ahora ya las primeras causas de mortalidad. Por eso la importancia de conocer cuáles son las metas y cuál es el problema en realidad que tenemos. La siguiente, por favor. Las enfermedades asociadas al desarrollo de la aterosclerosis, como les dije, son las primeras causas de muerte a nivel mundial. En nuestro país tenemos un perfil lipídico que le llamamos perfil lipídico anormal del mexicano, que tiene una implicación muy diferente a las dislipidemias que estamos normalmente acostumbrados a ver en todo el mundo. La triada lipídica que nosotros desgraciadamente padecemos más en nuestro país es cuando tenemos los triglicéridos elevados, las lipoproteínas HDL bajas y niveles de colesterol LDL elevados. La asociación con otras enfermedades crónico-degenerativas son lo que le confieren este riesgo tan alto a la enfermedad cardiovascular. Sabemos nosotros que el síndrome metabólico y las enfermedades metabólicas emergentes que estamos observando han desgraciadamente mediado la salud de los mexicanos. Y lo más importante es que quizás no estemos logrando la terapéutica adecuada para este tipo de padecimientos. Se sabe ya entonces que el nivel de riesgo que tenemos nosotros cuando se eleva los niveles de colesterol va en relación ascendente a la cantidad de colesterol total en el plasma de los enfermos que van a sufrir de eventos cardiovasculares. Mientras más alto es el nivel de colesterol, el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular va a aumentar. Sabemos nosotros que la mortalidad por la enfermedad coronaria en el hombre, dependiendo de los niveles de colesterol, es en países de primer mundo, los países de primer mundo que tienen los niveles de colesterol más altos por su estilo de vida, son los que mayor mortalidad tienen por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el inicio del problema inicia con niveles de colesterol que nosotros creíamos que no eran tan elevados, como son 220, 225, 230 miligramos de colesterol. El riesgo cardiovascular va en aumento. Y la base fundamental del problema es el problema generado por la esclerosis en arterias de mediano a pequeño calibre. Sabemos nosotros que desgraciadamente la aterosclerosis, la dislipidemia, elige las arterias de pequeño calibre, en este caso las arterias coronarias, las caróticas, las bifurcaciones carotidias, las arterias femorales, las arterias renales, son las más involucradas en el problema aterosclerótico, y sabemos nosotros que no se necesitan tener placas de colesterol que ocluyan más del 50% de una arteria coronaria para desarrollar un evento cardiovascular.
Sigue, por favor. Bien, desde hace mucho tiempo el conocimiento de este problema de niveles elevados de colesterol llevó al objetivo que era utilizar, como en aquella época, en el 84, la colestiramina, un secuestrante de ácidos biliares, para saber el impacto que tenía en pacientes con dislipidemia mixta en 5 años. Todo esto en una observación visual de las angiografías coronarias. Entonces, con esta simple reducción del colesterol, la siguiente, por favor, se notó lo siguiente, que aquellos pacientes que estuvieron con placebo, la progresión de enfermedad coronaria de placas fue de 35.1%. Lo importante fue que cuando se administró el medicamento de colestiramina, lograron una no progresión de la enfermedad coronaria. Eso fue lo importante. O sea, con simples reducciones de colesterol, con esta sal, se demostró que las placas de colesterol no progresaron como los pacientes que solamente recibieron placas. Siguiente, aquí vemos las imágenes. A ver, bueno, no hay una anterior a esta. ¿Otra? Bueno, sigue para atrás. Bueno, con esto nacen las guías que ahora nosotros conocemos como las guías National Colesterol, el estudio de las guías de colesterol, ATP1, tratamiento para adultos número 1, en 1988, el enfoque era en reducción de colesterol de baja densidad, que como todos sabemos es el más aterogénico, y se dio un fuerte apoyo para la resina y para la niacina, como en este caso vimos para la colestiramina, como era el medicamento que se utilizaba en aquella época, y las estatinas, los fibratos, no eran fármacos considerados como primera línea para el tratamiento de las dislipidemias, y el tratamiento consistía solamente en utilizar las monoterapias a dosis bajas. Sigue, por favor. Ahora, aquí están las imágenes del estudio. Vean ustedes cómo al inicio del estudio las lesiones se veían en forma directa, se observaban las lesiones, y después de 2.5 años de seguimiento se vio la no progresión de lesiones arteriológicas con simplemente reducción de los niveles de colesterol. La siguiente. El estudio PAS, en donde utilizó ya una estatina y el ácido nicotínico contra placebo, se demostró entonces ya que la incidencia de eventos coronarios era significativamente más baja que los pacientes que solamente recibían placebo. Y acuérdense que en aquella época solamente se utilizaban dosis bajas de monoterapia de estatinas. La siguiente. Después nace el ATP2, y en 1993 se toman en cuenta más la evaluación de riesgo con guías terapéuticas para el manejo de las dislipidemias. Y aquí la reducción de colesterol LDL sigue siendo el foco más importante de atención para enfermedad cardiovascular. Se incluyen ya en esta época las estatinas para el manejo de las dislipidemias como fármacos mayores, y se inicia ya quizá la práctica de algunas combinaciones para el manejo de las dislipidemias, pero todo sigue siendo a dosis baja. Lo siguiente. Las metas entonces de 1993 era que aquellas personas sin enfermedad cardiovascular y con menos de 2 factores de riesgo cardiovascular, las metas eran estas que están aquí. Llevar el colesterol a menos de 160 miligramos. Las pacientes sin enfermedad cardiovascular, pero con 2 factores de riesgo, era la meta llevarlos a menos de 130 miligramos de colesterol. Para aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, la meta era llevarlos a menos de 100 miligramos de colesterol. Pero la meta era cada vez más exigente, porque se estaba demostrando con los estudios que a menor nivel de colesterol LDL, la frecuencia de enfermedad cardiovascular iba disminuyendo. Lo siguiente. Bien, aquí vemos cómo los estudios empiezan a demostrar que con reducción de colesterol LDL
en estos estudios de prevención, tanto primaria como secundaria, droga contra placebo, se demuestra una disminución en la progresión de la enfermedad aterosclerosa, sobre todo en el grosor íntima media carotídea. El siguiente, por favor. En el estudio de 4S, así se llamaba, se demostró ya que cuando se utilizó una estatina, una dosis más alta, hasta de 40 miligramos, por el oral 4S, demostró entonces que la sobrevida de los pacientes que recibieron simvastatina fue significativamente mejor que aquellas personas que solamente recibían placebo. Entonces las metas fueron exigiendo cada vez más y más la reducción de colesterol, y entre más bajo el colesterol, mejores resultados iban obteniendo. La siguiente, aquí vemos con la mortalidad entonces en este estudio contra el placebo, demostró un 42% de reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular utilizando ya una estatina, como la simvastatina, en estos pacientes en un seguimiento de más de 5 años. El siguiente. Para todos los pacientes y para todos los desenlaces que tuvieron durante el estudio con este medicamento, se demostró entonces que una reducción, además de la mortalidad total, una reducción muy importante de eventos coronarios mayores, que están en el 34%, lo que habíamos comentado, una reducción del 42% de mortalidad coronaria y una mortalidad cardiovascular del 35%. Entonces, en esta época todavía se exigía las dosis de estatina en dosis no tan altas para llegar a tener menores desenlaces cardiovasculares. La siguiente. En cuanto a la triada de líquidos que habíamos comentado al principio, los efectos de la estatina en el porcentaje de eventos coronarios de 5 años, vemos nosotros como el medicamento versus placebo demostró entonces que una disminución mucho mejor en comparación al placebo de casos o eventos cardiovasculares en la tríada lipídica. En cuanto a LDL aislada, también una disminución muy importante de la LDL. En cuanto a eventos coronarios se trata. En cuanto a mortalidad total, también vemos la diferencia entre la simvastatina y el placebo a largo plazo en pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, con esto se empieza a demostrar que una disminución progresiva de las cifras de colesterol empieza a dar resultados importantes en la mortalidad tanto coronaria como en mortalidad total con enfermedad cardiovascular. La siguiente. Las evidencias nos van diciendo entonces que tanto en prevención primaria como en prevención secundaria empieza a demostrar que entre más bajo el colesterol, la disminución de eventos cardiovasculares es muy importante. Se hicieron estudios en pacientes en los cuales también no había colesterol exageradamente alto. En aquellos pacientes que todavía tenían incluso niveles de colesterol que se conocían como normales, y en pacientes con colesterol anormal o enfermedad cardiovascular. El siguiente. Así entonces los estudios en prevención primaria demostraron una disminución de colesterol por medio de llegar a una meta, como vimos en el ATP Plus, lo que no se exigía. Vemos cómo los estudios demuestran una disminución de riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, tanto en la prevención primaria como en estudios en enfermos con enfermedad cardiovascular y niveles de colesterol elevado. Vemos una disminución de los eventos y de riesgo cardiovascular. ¿Me sigue? Entonces, los estudios de prevención primaria y los estudios de prevención secundaria cada vez se van acercando a niveles que consideramos más bajos de colesterol LDL y que ha demostrado entonces una disminución muy importante de la enfermedad coronaria. Sigue, por favor. Bien, esta mortalidad y relación que hay de la dislipidemia con todos los factores de riesgo que ya hemos mencionado, vemos que aquellas personas sin diabetes mellitus y sin infarto del miocardio, la mortalidad y la sobrevida es esta. Pero si estos pacientes les agregamos diabetes mellitus y sin infarto del miocardio,
vemos que la disminución de la sobrevida aumenta, y aquí vemos cómo el paciente sin diabetes mellitus y con infarto. Esto quiere decir que el paciente con diabetes mellitus es un paciente que se encuentra similarmente enfermo, como si ya hubiera tenido un infarto sin haberlo tenido, pero la misma diabetes ya le da el riesgo y la disminución de la sobrevida por enfermedad cardiovascular. Pero si estas dos enfermedades se asocian, la diabetes y el infarto del miocardio, pues la sobrevida disminuye de forma muy importante. Y aquí que el tratamiento de la dislipidemia no nada más es enfocarnos a disminuir los niveles de colesterol, sino manejar adecuadamente el riesgo de otras enfermedades que siempre están asociadas a la dislipidemia, como sabemos en la actualidad, intolerancia a carbohidratos, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, etcétera, todos los factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular y por ende a la arteriosclerosis. Siguiente. Entonces, las metas del ATP3, en esta revisión del 2001, el colesterol LDL bajo comienza a ser el tratamiento más importante para pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y la meta de reducción de colesterol LDL ya viene siendo en aquellos pacientes de alto riesgo a menos de 100 miligramos por decilitro, que equivale a llevar al paciente a una disminución de enfermedad cardiovascular. El colesterol HDL empieza a cobrar importancia en la elevación del HDL. Lo que les había comentado, la triada lipídica empieza a ser importante, los triglicéridos, el colesterol HDL en enfermedad cardiovascular, y entonces aquí tienen los conceptos de utilizar dosis altas de estatina y incrementar el tratamiento combinado para la enfermedad cardiovascular. Disminuir triglicéridos, elevar HDL y disminuir colesterol LDL. Esta meta en la actualidad estamos siguiendo en las últimas revisiones del ATP3, en donde las exigencias de llevar el colesterol mucho más abajo es mejor, porque ya el concepto de no progresión de placas empieza a ver la estabilización de placas de colesterol en las coronarias, y quizá estemos hablando ya en algunos casos de regresión de placas de colesterol. ¿La siguiente? Entonces, los posibles comportamientos en la reducción de colesterol es lineal, ya que a menor nivel de colesterol, en los estudios que hemos comentado, en los estudios que en la actualidad se está llevando a cabo ya con dosis altas de estatina, hay una correlación con la disminución de riesgo de mortalidad cardiovascular. Todos los estudios que se llevan a cabo para medir el riesgo o el probable beneficio que tienen los pacientes en disminución de riesgo cardiovascular es la meta principal de los desenlaces que se buscan. Siguiente, por favor. Entonces, las metas van cambiando. Los pacientes sin enfermedad coronaria con un solo factor de riesgo menos de 160 miligramos de colesterol LDL, sin enfermedad cardiovascular, pero con más de dos factores de riesgo, con un riesgo crónico de 10 al 20%, menos de 130, pero ya se discute que deben de estar estos pacientes por abajo de 130 miligramos, y aquellos pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida o equivalentes como la diabetes, etcétera, tienen que llevarlos a niveles por abajo de los 100 miligramos de colesterol LDL, inclusive tratar de llevarlos a niveles fisiológicos de LDL, lo más fisiológico que se pueda, que es hasta 70 miligramos de colesterol LDL. El siguiente, por favor. En el estudio de protección del corazón, los sujetos de alto riesgo con niveles limítrofes de LDL, como les había comentado, no necesariamente tan elevados, fueron tratados con 40 miligramos de simvastatina para llevar a cabo una reducción de 40 miligramos del colesterol LDL. En este estudio se incluyeron a mujeres y a diabéticos tipo 2 y a personas de edad avanzada para demostrar si había un beneficio en llevarlos a un nivel de colesterol LDL más cercano a las metas, independientemente de cómo iniciaran el estudio. La siguiente. Aquí vemos como los resultados del estudio demostraron en forma muy importante que todos los desenlaces, tanto infarto del miocardio, otra enfermedad cardiovascular, etcétera, y sobre todo en aquellos pacientes con diabetes,
recibieron el beneficio de una disminución de la mortalidad cardiovascular, principalmente en relación y en comparación con los que recibían placebo. Estas dosis de 40 miligramos eran una dosis más elevada de estatina para poder llevar al paciente a una disminución de su mortalidad. Siguiente. La disminución de colesterol LDL también hubo una reducción significativa y prácticamente se llegaba al paciente casi a la meta que se exigía para manejar a los pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Siguiente. Bien, aquí les traigo unas imágenes de cómo se ve la anatomía normal en un ultrasonido intracoronario y cómo se puede ver las diferentes zonas de la arteria coronaria. Aquí vemos una arteria normal, otro clic por favor, y aquí vemos una lesión que le llamamos excéntrica de colesterol, otro clic por favor, aquí vemos la formación de placas, otro clic por favor, aquí vemos una enfermedad concéntrica, otro clic. Pues es una forma de estudiar intracoronariamente a las coronarias es por ultrasonido intracoronario. La siguiente. Aquí vemos una placa aterosclerótica con un núcleo lipídico, que son las placas más vulnerables y más propensas a ruptura, que son las que generan los fenómenos trombóticos. Y aquí vemos las placas fibrosas, que tienen la tendencia a ser enfermedad aterosclerótica crónica. Como ven ustedes, a veces no se necesita, les decía yo, que la placa de colesterol ocluya ni el 50% de una arteria para ser vulnerable y de alto riesgo para un evento trombótico agudo y favorecer la aparición de un infarto. El siguiente. Aquí vemos cómo se puede ir haciendo un seguimiento de imágenes a través de las arterias para ir estudiando la composición y el tipo de placa aterosclerótica que tienen las arterias. La siguiente. Con esto que acabo de enseñar a ustedes, los estudios ahora iniciaron con dosis altas de estatina para ver si había cambios en la progresión de placas de colesterol. En este caso, el estudio Reversal, en donde se utilizaron dosis altas de estatina para llevar a los pacientes a una meta de colesterol LDL mucho más baja de la meta que se exige, y entonces desde la línea de base hacia los 5 años de tratamiento con esto se vean los siguientes cambios. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo al inicio del estudio el nivel y el área de placa que se veía en las arterias desde el inicio, se vio un cambio muy significativo del tamaño de la placa de colesterol. Este paciente recibió entonces 80 miligramos de estatina, de atorvastatina, y hubo una evidencia de que su nivel de placa era menor. Obviamente este paciente anduvo tirando entre los 70 a 50 miligramos de colesterol LDL, y aquí se demostró lo que les había comentado, no nada más es ya la no progresión de placas, la estabilización de placas, sino que estamos hablando probablemente ya de una regresión de placas de colesterol. La siguiente. Entonces, en el grupo que recibió dosis estándar de una estatina, hubo una reducción de este nivel. Sin embargo, aquellos enfermos que recibieron una dosis alta de estatina, encontramos una mayor disminución en el volumen de los arteriolas. Siguiente. Entonces, la terapia muy elevada, o sea, aquí vamos a ver otro estudio en donde está la rosuvastatina en el estudio arterial. Vemos también que aquí se utilizaron dosis altas, la dosis más alta de esta estatina para ver si había el mismo fenómeno de regresión de placas. La siguiente. Aquí vemos también en la línea de base el nivel de placa de ateroma en este estudio y vemos posteriormente en el tratamiento cómo hay una disminución importante en la disminución del volumen de las placas de colesterol. La siguiente. Entonces, las bases para todo esto es que las reducciones de colesterol en tanto volúmenes de placa tenían también implicaciones
si había también disminución de eventos coronarios. Obviamente la hipótesis era aquí, al paciente le estamos estabilizando las placas de colesterol. ¿Qué hay con la disminución de la mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes que llegan en fases agudas de síndromes coronarios? Cuando llegan en infarto agudo del miocardio, angina estable, etcétera, recibirán algún beneficio también en utilizar dosis altas de estatina para estabilizar las placas, o existe algún beneficio ya por abajo de los 75 miligramos de reducción de colesterol LDL. Siguiente. Entonces los estudios, como prueba alguno, demostró una incidencia de muerte o eventos cardiovasculares en donde hubo una reducción significativa de mortalidad en casos de eventos agudos cuando el paciente recibía el tratamiento a dosis altas de estatina. Entonces, con esto también se demuestra entonces que en las metas de control de colesterol, mientras más bajo el colesterol, tanto en fases agudas, como el infarto agudo del miocardio, como en la reducción de la mortalidad a largo plazo, se demuestra que llevar al paciente a la meta de control de colesterol LDL le brinda el mayor beneficio. La siguiente. Aquí vemos que ya en este estudio de PROVIT y 2022 se utiliza otro parámetro que en la actualidad usamos como factor de riesgo, que es la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio que a nivel arterial está demostrando que tiene una relación muy importante en el control de pacientes de alto riesgo cardiovascular. Por eso es que en la actualidad utilizamos a la proteína C reactiva como una guía también en el manejo de nuestros pacientes, sobre todo los de muy alto riesgo. Aquí vemos, por ejemplo, que llevaron colesterol LDL por abajo, o sea, la mortalidad y infarto recurrente o muerte, se vio que en aquellos pacientes en donde el colesterol LDL estaba por arriba de 70 y la proteína C reactiva por arriba de 2 miligramos. Aquellas personas que tenían colesterol LDL mayor de 60, pero PCR menor de 2 miligramos por decilitro, tienen una recurrencia menor. Aquellos pacientes con LDL menor de 70, pero con una PCR mayor de 2, y tenemos la incidencia, y vamos viendo que si tienen menos de 70 miligramos de colesterol LDL y menos de 2 miligramos de la proteína C reactiva, la mortalidad y la incidencia de eventos coronarios disminuye mucho mejor y mucho más significativamente. Y obviamente en pacientes con colesteroles menores de 70 y proteína C reactiva menor de 1, la recurrencia de muertos o eventos cardiovasculares disminuye de forma muy importante. Entonces la proteína C reactiva también viene siendo ya un marcador inflamatorio importante, y se vio en los estudios que se están haciendo que inclusive tomaban en cuenta la reducción de la proteína C reactiva, una reducción muy importante de mortalidad cardiovascular y sobre todo de eventos agudos. La siguiente. Aquí vemos en el panel de ATP3, las guías, cómo la exigencia de llevar al colesterol, la siguiente, a unos niveles mucho menores, ya es que pacientes con enfermedad cardiovascular y riesgo cardiovascular equivalente, como la diabetes mellitus, a la dislipidemia, al tabaquismo, etcétera, la exigencia de llevar el colesterol es cada vez a niveles mucho más bajos, a menos de 100 miligramos, y que obviamente aquellos pacientes con síndromes coronarios agudos, a pacientes con enfermedad arterial coronaria, con diabetes y pacientes de muy alto riesgo, pues las metas cada vez son más exigentes. La siguiente. Entonces el concepto de entre más bajo el colesterol LDL es mejor. Entonces estudios que les acabo de presentar, por eso las exigencias era ver qué pasaba a dosis altas. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí vemos en este estudio en el TNT, en donde también el tratamiento en contra de una dosis baja de atorvastatina contra una dosis alta de atorvastatina, obviamente, pero vemos todo el riesgo relativo de riesgo de eventos mayores de forma mucho más significativa utilizando dosis altas de una estatina. La siguiente. Las guías mexicanas entonces nos dicen que la exigencia de llevar al paciente de muy alto riesgo, el objetivo es a menos de 70 miligramos por decilitro. En aquellos enfermos con enfermedad coronaria y diabetes establecida,
y aquellos pacientes con la expresión de algún factor de riesgo, tabaquismo, dislipidemia teratogénica severa, y ya en los síndromes isquémicos coronarios. La siguiente. Vemos también que la recomendación de llevarlos a menos de 100 miligramos por decilitro es para aquellos pacientes con enfermedad arteriosclerótica coronaria equivalente, diabetes mellitus tipo 1, con algunos datos ya de microalbuminuria, diabetes mellitus tipo 2, con daño hermano blanco, etcétera. Aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado, pues la exigencia y las metas es a llevarlos cada vez a niveles más bajos de colesterol LDL. El siguiente. Aquí vemos también cómo el efecto del tratamiento con estatina y placebo es muy diferente en todos los estudios en donde ya se demostró que utilizar estatinas a dosis altas, pues hay cambios en la proteína C reactiva y que le van a dar al paciente una menor incidencia de eventos cardiovasculares. El siguiente. Bueno, la terapia combinada de tratamiento de la dislipidemia puede ser por añadir otros medicamentos a la estatina con la finalidad de bloquear la absorción de colesterol desde el nivel intestinal y también ayudar a bloquear la síntesis hepática de colesterol. La siguiente. Entonces, vemos que una combinación de un medicamento como la ezetimiba puede lograr que sin utilizar dosis tan elevadas de estatina, podremos llegar a una meta de colesterol LDL. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos nosotros que el beneficio de disminuir el colesterol con dosis altas de estatina pudiera llevar al enfermo a un riesgo por efectos secundarios de algún medicamento, alguna estatina, a dosis altas, como es elevación de las enzimas hepáticas, algunos casos de miopatía, o inclusive un riesgo alto de rhabdomiolitis en aquellos pacientes que puedan recibir dosis muy altas de estatina, y por eso utilizar una combinación en donde pudiéramos utilizar una dosis de estatina más baja combinada con un inhibidor de la absorción de colesterol pudiera darnos o pudiera llevarnos a alcanzar las metas que nosotros queremos. El siguiente. Aquí vemos la combinación entonces como de 10-20 a 10-80 de estos medicamentos en contra de una estatina a dosis altas, pues demostró que realmente existe en colesterol total, en ApoB, colesterol no HDL, una disminución casi igual si utilizamos combinaciones que una dosis alta de estatina para disminución y cambios en esos parámetros de colesterol. Porque ya sabemos, las estatinas no tienen prácticamente implicaciones importantes en la disminución de triglicéridos y obviamente tienen una implicación muy pobre en elevar HDL. El siguiente. Determinar el porcentaje. En este estudio, el EU-ASPAR es un estudio en donde determinó el porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria tratados de manera efectiva, tanto con modificaciones al estilo de vida como una terapia apropiada. Siguiente. Aquí vemos los pacientes como no nada más en estos países, sino que vemos que difícilmente se alcanzan las metas si no utilizamos fármacos en dosis elevadas. Siguiente. Bien, aquí vemos en este estudio que la mayoría de los pacientes con dislipidemias que recibieron terapia reductora de lípidos no alcanzaron las metas recomendadas por la nación. Estos estudios demuestran que es muy difícil lograr las metas de tratamiento de control de las dislipidemias si no utilizamos las dosis adecuadas. En 1.460 pacientes con enfermedad coronaria, el 95% de los investigadores no conocían las guías de tratamiento y solamente el 18% de los pacientes de alto riesgo alcanzaron los niveles meta de menos de 100 miligramos. ¿El siguiente? En el estudio Cometa, el objetivo era conocer esto, si estábamos realmente en la meta de tratamiento, la dislipidemia que nosotros tratamos en el país. Queríamos ver si el recibir un tratamiento adecuado de tratamiento hipoglicemiante llevaba a los pacientes a la meta exigida por el ATP3.
Entonces, era evaluar el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento polipendiente de acuerdo a su estratificación de riesgo. Número 2, estimar el porcentaje de pacientes que alcanzaron la meta recomendada por el ATP3 a recibir tratamiento hipolipemiante en diferentes grupos de riesgo, y esto existe en 120 pacientes en registro multifuncional. La siguiente. Y aquí vemos cómo los pacientes que no estaban en meta era el 58% en comparación con aquellos pacientes que estaban en meta por la recomendación de ATP3. La siguiente. Bien, entonces vemos acá cómo los pacientes de alto riesgo son aquellos que menos están en la meta de control de colesterol, los pacientes que tienen alto riesgo, los pacientes de riesgo medio, 54%, y obviamente los pacientes en riesgo bajo, pues se encuentran en meta. Quiere decir que el tratamiento y las dosis de medicamentos hipolipemiantes que utilizamos en México raramente o muy poco llevan al paciente a una reducción de riesgo porque las metas no se alcanzan. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, los resultados de los pacientes en meta, según el AMPAC, y en categoría de riesgo, aquí vemos el riesgo número 1, otro clic, por favor. Una reducción de 48%, el riesgo 2, riesgo 3, y la meta global 21. Entonces vemos acá nosotros que los pacientes en meta casi prácticamente son muy pobres. Siguiente. Entonces, si adicionamos tratamiento hipolipemiante combinado a esos pacientes, vemos cómo las metas se logran de forma más fácil. Riesgo 2, riesgo 3 y riesgo cardiovascular global. Entonces vemos que si un paciente lo llevamos a un buen tratamiento de hipolipemiante, las metas, según el AMPAC, mejoran hasta en un 61.7%. ¿Lo siguiente? Bien, con esto prácticamente estoy terminando la charla, y lo que les quiero comentar es que pues es una meta muy difícil de alcanzar, pero quizá utilizando una buena combinación, utilizando fibratos también, olvidarnos que existe el HDL, y que pues aunque nosotros creemos que estamos controlando este problema de la aterosclerosis, pues sabemos que nuestras cifras de colesterol pues siguen siendo las mismas y que sigue siendo el riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, la idea que quiero dejar aquí es que siempre que tengamos un paciente con riesgo cardiovascular alto, con múltiples factores de riesgo, no nos olvidemos que no nomás va a ser bajar el colesterol a los pacientes LDL, sino también tenemos que echarle ojo a cómo está la tolerancia a la glucosa, a cómo está controlada las cifras de presión arterial, si el paciente tiene cambios al estilo de vida, etcétera, y que utilizar y combinar medicamentos para llegar a las metas es lo más recomendado en la actualidad. La siguiente, por favor. Y bueno, pues con esto les agradezco mucho su atención y estamos en las órdenes. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias por la plática. Yo creo que es muy importante aquí también recordar algo. Hay pacientes que tienen LDL 220, 230, 240. Han hecho estudios recientes, pero cada vez también lo reducimos a la mitad de LDL, porque es va a ser muy difícil que lleguen a la meta de 200 días coronal, incluso si tienen 220 y logra trabajarlo a 110, también hay un muy importante la movilidad. Y un comentario más sobre todo para los trabajos de urgencia, de los estudios pacientes coronarios, agudos, la indicación es dar 80 miligramos de formastatina ahí mismo, de urgencia. No hay que ponerle 10, ni 20, ni 40, hay que dar 80. Y nosotros también ya están estudios que han demostrado que disminuyen la mortalidad, sobre todo el impacto de post-hipertensión. Pasamos por lo que decíamos, que es la idea de impactar. No
no todo se le sigue, pero si hacemos enzimas cardíacas, tienen enzimas derivadas en la proporción. Cuando observamos con los concentrados altos, disminuye el evento. Sí, lo que comentábamos acá de los síndromes coronarios agudos, y la exigencia es utilizar dosis altas de estatina, como decía el doctor Nicolás, el paciente que llega a urgencias inestables de placa, está en un periodo de inflamación y de alteraciones de la coagulación muy importante, y que el beneficio ya se vio que es al utilizar dosis altas. En pacientes de alto riesgo cardiovascular, entonces, si tenemos proteína C reactiva alta, entonces en esos casos utilizamos dosis de estatinas altas. El seguimiento para nuevamente tomar niveles de PCR, ¿hasta cuánto tiempo los llevamos? Sí, la idea es el efecto plebiotrópico que tiene la estatina. O sea, no normal se demostró que es disminución de LDL, sino que ya se demostró que a nivel vascular estabiliza mucho la inflamación. Por eso el PCR es un buen marcador. Aquí depende mucho del paciente y en qué riesgo está. Si un paciente tiene un evento coronario agudo y estamos usando dosis altas de estatina, lo recomendable es ver si a las 4 semanas del seguimiento el paciente ya tiene una disminución importante, sobre todo de la PCR, y así en general hacerlo cada 2 meses. Ya después que el paciente entra en una estabilidad hemodinámica, y hace su tratamiento de revascularización y el paciente está estable y manejamos los demás factores de riesgo, la PCR sigue siendo un marcador inflamatorio importante. Entonces, así el seguimiento se debe de hacer, pero es ahí se demuestra el efecto más allá de bajar el LDL antiinflamatorio como que Podemos decir, no sé, si PCR alta, estatinas altas, PCR normal o baja, estatinas dosis bajas. No, aquí es mantenerlo en la mesa. O sea, si un paciente es de alto riesgo, la PCR no nos va a decir ya vamos a bajar la dosis, ¿no? O sea, no mantener el manejo en forma importante porque es un paciente de muy alto riesgo. Entonces, aquí sí es seguir con el tratamiento intensivo, o sea, no se puede bajar la guardia en un enfermo. Además, creo que hay que ver bien si hacen aquí la proteína C reactiva, porque hay un médico de la UAP que quería hacer un protocolo, yo fui al laboratorio y dice que no la tiene, la intrasensible. Entonces, realmente no sé por qué, pero sí es muy importante que lo tuviéramos nosotros en el hospital. Sí, no sé cómo están la determinación. Aquí hacemos PCR, pero me parece que no es de alta sensibilidad. No, definitivamente no es, porque yo fui con la jefa de laboratorio hace como un mes y medio que eran doctor de la UAP y no pudo hacer su protocolo porque no teníamos el equipo. Entonces, sí es muy importante para el tipo de pacientes que nosotros manejamos tener este reactivo aquí, porque como vieron baja muchísimo, incluso si la bajas a menos de 1, la mortalidad disminuye en los casos. Gracias. PCR tiene sensibilidad, la tradicional, con muy poca especificidad. Este marcador tiene que estar en un hospital de alta especialidad. ¿Por qué no? Y qué bueno que presentan estos datos, en donde vi en las primeras transparencias suyas lo de genómica, lo del mapa genético del mexicano. Me imagino que es de ahí en donde tomaron para el estudio de este tipo. Y la otra es en los múltiples estudios multicéntricos que usted presentó, no había visto. Sí, lo que pasa es que los pocos estudios que se hacen en México, como el Cometa, es el que se preocupó, porque aparte de que la Encuesta Nacional de Salud y la Respuesta Nacional de Salud muestra que la prevalencia de hiperlipidemia en México es muy alta, no hay estudios en México todavía que involucren este problema. Pero sí hay estudios como el Cometa, por ejemplo, que se preocupó de ver cuántos pacientes hay en meta con múltiples tratamientos, no importa la estatina o el fibrato que sea. Y nos dimos cuenta de que muy pocos pacientes en México, según la actividad clínica que tenemos, están en la mesa. Entonces el riesgo, pues aquí es muy alto, o sea, lo que vemos nosotros es todo el día pacientes metabólicos, todos los días. Aquí en México la diabetes, la
intolerancia a la glucosa, la hipertensión arterial, que también es otro problema, que tampoco está en México bien establecido cuál es la verdadera prevalencia de la hipertensión arterial. Es lo que ha llevado a que México no esté involucrado. Lo que pasa es que comparamos que en otros países, por ejemplo, en muchos países también no están en meta muchos pacientes. También por eso, porque en muchos médicos no conocemos hasta dónde debemos llevar a un paciente, cuáles son las guías y cuál es la meta que debemos nosotros realmente tener. ¿Por qué aparece México? ¿Por qué le pusieron México? Al estudio a Cometa. Cometa, porque se hizo en México. Con pacientes Como mexicanos. pacientes mexicanos, 120 pacientes mexicanos. ¿De dónde? Del DF. Lo hizo el doctor Mini. Pero no lo vi ahí. Bueno, probablemente no dice qué. Pero creo que es interesante. Aquí tenemos para dar Aquí podemos hacer estudios, pero Por lo menos tenemos aquí esto, vamos a hace rato, ¿no? Se acercó un muchacho a querer hacer la tesis, pero no tenemos entonces es primero que tenemos que empezar a trabajar en los hospitales universitarios de nuestra nivel. Tenemos que hacer estudios, tenemos para que uno se encargar del protocolo de eso, que haga lo que quiera, junto con otro hospital de México, en Zaragoza, y es muy se cometa el justo mide el hospital Pero bueno, nosotros estamos igual o más, el primero o el 20. La institución que está aquí la hacen ellos, la hacen ustedes. Es muy fácil tomar un muchacho y hacerlo, porque lo que le pediría yo al laboratorio es MERS, a ese laboratorio se va. Además, doctor, tenemos aquí los fármacos, tenemos los bastatinas, tenemos... Pero no tenemos PCR. Pero no tenemos PCR, estamos Desnivelados. Estamos desnivelados. ¿Hay algún residente interesado? Aquí estamos, pues, levante la No, mano. pues ¿quién quiere? No, él me dijo de la insulina. Yo es lo que les digo, que no pueden agarrar todos un protocolo, ya les he dicho, cada quien tiene que agarrar una parte. Uno, si agarra uno... No, pero no es válido. Cada quien... Digo, a uno tiene que agarrar uno. Perdón, doctor, porque no, este ya es un diálogo, un monólogo. Es una forma de estimular. Porque aparecer en un paper es lo que va a prevalecer en uno. Si no aparece tu nombre en ninguno, por lo menos en la página roja del Reforma. Muchas gracias.